Vamos al cubrimiento electoral. Voy a saludar a los analistas invitados por la W. Desde la óptica del Partido Demócrata nos atiende don Francisco Pelayo, un profesional de las comunicaciones. Estuvo en la campaña de Hillary Clinton, ha sido director de medios, estuvo en el Comité Nacional Demócrata y fue director de comunicaciones del senador Menéndez. También estuvo con nuestros colegas de Univisión. El señor Pelayo es licenciado de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es un experto en temas de paz. Pasó por la Universidad de Turín en Italia. Desde la óptica republicana nos atiende... saludo. Don Francisco, buenos días. Bienvenido a W Radio. Muchas gracias por la invitación. Desde la óptica republicana nos atiende Adolfo Franco. Él es abogado, asesor político republicano con amplia trayectoria. Desde la administración de George W. Bush tuvo que ver con los temas relacionados con Cuba, Colombia, Haití y Venezuela. En el 2020 estuvo en la campaña de Donald Trump. Ha tenido varios cargos internacionales y nos atiende también a esta hora. Don Adolfo Franco, buenos días. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Señor Pelayo, yo tengo una pregunta. Si el candidato Donald Trump tiene un discurso tan fuerte con los inmigrantes, ¿por qué razón las encuestas muestran que los inmigrantes van a votar mayoritariamente por Trump si es a quien más duro les da? Bueno, Julio, creo que no podemos simplemente llevarnos por lo que dicen las encuestas. Tenemos que esperar que las elecciones lleguen a su término el próximo martes. Y lo que estamos viendo es que hay dos visiones muy diferentes para el país. Obviamente los inmigrantes y los latinos específicamente tienen un peso muy importante en estas elecciones. Es un bloque de la población que sigue en crecimiento y que ha estado por muchos años alineado al Partido Demócrata, pero vemos que también hay muchos que tienen una visión diferente. Sin embargo, como lo dice la vicepresidenta Harris, ella ha estado trabajando para demostrar por qué ella cree que tiene una mejor visión y unas mejores propuestas para la comunidad latina, mientras Donald Trump y las personas que lo rodean siguen utilizando a los latinos para realizar contrastes en una forma muy irrespetuosa muchas veces, como lo vimos en su evento del fin de semana pasado, y no tienen en realidad ninguna propuesta clara. Estamos hablando de que la vicepresidenta Harris tiene propuestas para los pequeños negocios, tiene propuestas para las familias trabajadoras y tiene propuestas que pueden hacer una gran diferencia en el día a día de las personas, mientras Donald Trump simplemente habla de deportaciones masivas y de realizar este tipo de cambios como desmantelar el Departamento de Educación, que al final van a tener consecuencias negativas en todas nuestras familias. Entonces, tenemos que esperar el día de las elecciones para ver cuál es ese apoyo realmente que tienen cada uno de los candidatos. Adolfo, precisamente sobre ese tema, inmigración y esas deportaciones masivas, ¿qué tan viable es que realmente el expresidente Trump, si llega a ser presidente de nuevo, pueda comprometerse y llevar a cabo esas deportaciones masivas? Bueno, primero, deportaciones en nuestro país está apoyado por el 55% de la población norteamericana, así que la amplia mayoría de los norteamericanos están preocupados por lo que es una frontera abierta, con una inseguridad que estamos viviendo en el país en términos de la seguridad nacional y también la criminalidad que hemos visto a través del país con el aumento de pandilleros y elementos criminales que están ingresando. Según esta administración de Harris y Biden, en este momento hay 427,000 criminales extranjeros indocumentados en nuestro país. Eso no es aceptable. Eso es encima de las millones de personas que han ingresado ilegalmente, que viven en las sombras, explotadas en todo sentido, que es una tragedia a consecuencia del cambio de esta administración, de las políticas que tuvieron tanto éxito bajo el presidente Trump. Así que las deportaciones, como dice el presidente, si uno está aquí ilegalmente, si uno no tiene el derecho de estar en este país, vamos a aplicar las mismas leyes que se aplican a través del resto del mundo, entre ellos los países europeos muy liberales de izquierda que hacen la misma cosa. Uno está aquí legalmente o ilegalmente. El presidente Trump es un presidente comprometido a la migración legal.
estamos pro inmigrantes, y es la respuesta que no contestó mi colega. El presidente Trump tiene la aprobación más alta de latinos que cualquier republicano en la historia de Estados Unidos en este momento, y sigue aumentando. Yo creo que el presidente Trump puede llegar a tener el 50% del voto latino este año, y veremos, como dice él, lo que pasa. Y la razón es la siguiente: la comunidad latina es igual que cualquier otra comunidad. Las personas que están aquí legalmente, que son latinos, que están a favor del presidente Trump, están tan preocupados por la seguridad, por la inmigración ilegal, personas que están llegando a este país ilegalmente, y también por el récord. Mi colega habla de propuesta. Esta mujer ha sido la vicepresidenta de Estados Unidos por 4 años. No ha hecho nada. Esta mujer dice que siempre ha estado en las reuniones con el presidente Biden y que no cambiaría ni una cosa de esta administración. Entonces es votar por más de lo mismo cuando el 78% de nuestro pueblo dice que el país va en el rumbo equivocado, con la economía, con la inmigración, con la política exterior. Y por eso va a ganar el presidente Trump, no solamente con latinos, pero con todos los otros segmentos en este país. Hay 3 puntos claves que están preocupando a los norteamericanos. La inflación, que llegó al récord de este país, dice que está bajando. Después que aumentaron los precios a unos récords que no hemos visto en 40 años, ellos están celebrando que ahora va más el paso de inflación, que sigue adelante, es menos. Ese es número 1. Número 2 es la inmigración, y número 3 es la inseguridad que vivimos a consecuencia de la violencia que hemos visto en las ciudades principales de nuestro país. Ahora, esta pregunta va para... Ahí quisiera aclarar algo, porque el FBI dio a conocer su reporte del crimen, que dice que claramente entre el 2023 y el 2024 ha bajado en un 10% la criminalidad, en un 22% los asesinatos, en un 17% las violaciones, los asaltos a mano armada en 13%. Entonces esto tenemos que hablar con números y con cifras reales, y no con esta percepción de asustar al pueblo de que estamos en un país en donde el crimen y la violencia reina, porque no es verdad, y los inmigrantes cometen menos crímenes que los americanos. Entonces es importante hablar con permítame, doctor Pelayo, hacerle la pregunta principalmente para hablar sobre pues lo que está haciendo y lo que propone la campaña Kamala Harris respecto a esa reforma migratoria, y con relación a eso usted puede responderle al señor Franco, pues si Kamala se está ganando o no el voto latino. Bueno, o sea, hay una propuesta de migración que estuvo sobre la mesa en el Senado de los Estados Unidos con los conservadores más alineados con Trump, que hubiese puesto recursos en la frontera para mejorar la situación en cuanto al flujo de inmigrantes, para reforzar la seguridad, para poner más agentes, y simplemente Donald Trump prefirió seguir con el problema para hacer campaña y matar ese proyecto de ley. Es una realidad que no podemos negar, porque él prefería y preferirá siempre tener un problema en el cual pueda asustar a la comunidad, pueda correr en campaña en vez de tener soluciones. Y cuando hablamos de cosas que ha hecho la administración Biden y Harris durante estos últimos 4 años, se crearon 5 millones de trabajos para trabajadores latinos en una de las recuperaciones económicas más grandes que ha habido después de la pandemia. Tenemos también todo el trabajo que se ha hecho para darle oportunidades a los estudiantes, reducir la deuda estudiantil. Tenemos todo lo que tiene que ver con proteger la salud. Bueno, pero mira, el precio para que no sea esto a la salud. Si me permites terminar la idea, por favor. Bueno, pero esto no es un monólogo de propaganda y mentiras. En el lado de Donald Trump, puedo terminar la idea, por favor. Mientras en la campaña de Donald Trump lo que siguen proponiendo es salir y quitar el Affordable Care Act, el Obamacare, y no tienen ninguna propuesta real para el pueblo. Mira, de nuevo Francisco no contesta la pregunta. La pregunta fue sencilla. ¿Por qué tienen 50% de aprobación? Primero el FBI sacó ahora que las cifras que salieron en este momento estaban equivocadas. Igual que las cifras que han hecho sobre el trabajo, que las siguen revisando cada 2 o 3 meses. Cuando dicen que tienen estas cifras, luego las van a revisar para abajo. Pero la razón es la siguiente, y es muy simple.
Primero, esta propuesta que está hablando mi colega se presentó después de 3 años y medio de esta administración con relación a la frontera. Después que crearon un fracaso, después que destruyeron la seguridad nacional en la frontera, que todo nuestro pueblo lo ve, ahora dicen a última hora por razones políticas que ahora están adaptando y están implementando las políticas del presidente Trump. A buena hora, mangas verdes. Después que destruyen el país, después que tenemos una inflación, después que tenemos un aumento horrible en el crimen en este país, después que no hay seguridad nacional en la frontera, dicen que es ahora última hora por razones políticas que están a favor de las políticas del presidente Trump. Y esa es la razón. En este país, cualquier latino, no hay diferencia entre un latino y un afroamericano y un anglosajón. Cuando van a comprar su mercado, los abarrotes, cuando van a echar gasolina, cuando tienen que hacer pagar el seguro, cuando tienen que pasar las hipotecas, han visto los fracasos de esta administración. Ningún presidente en Estados Unidos que tiene una aprobación menos 50%, como tiene esta mujer y Harris y el presidente Biden, que ha sido un fracaso, menos 50% son reelegidos, y por eso va a ser reelegido el presidente Trump en estas elecciones. Por último, los insultos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de calificar a la mitad de nuestro pueblo como basura. Basura. Esas fueron las palabras del presidente Biden, que refleja la política de Biden-Harris. Basura si apoyan al presidente Trump. Esa es la diferencia que hay entre Donald Trump y Joe Biden. La senadora de sombra, como se dice aquí, de Puerto Rico, apoyó al presidente Trump el día siguiente después del rally, del meeting del presidente Trump en Nueva York. Esta es la diferencia. Vemos los resultados. Mira, por último, la razón que el presidente Trump tiene el apoyo que tiene es porque la gente vivió 4 años del presidente Trump y vimos lo que pasó en esa administración, a diferencia de esos los últimos 4 años. Ronald Reagan dijo hace 40 años, una administración caótica en donde las soluciones para COVID, donde negamos el cambio climático, negamos que el COVID era una situación real, negamos el enfoque de la ciencia, y tuvimos una respuesta tardía para una pandemia que pudo haber sido contenida mucho mejor para no perder. Las vacunas se desarrollaron por el presidente Trump. Las vacunas se desarrollaron por cuando el presidente Trump dejó el posesión del gobierno, tenemos una tasa de inflación en este país el último día de 1.6% anualmente. Este presidente y esta mujer, Harris, lo aumentaron al 10%. Eso es lo que saben todos los norteamericanos. Si fuera otra manera, de 4 años de éxito, estuvieran ellos reelegidos sin problemas. Adolfo, yo quisiera preguntarle algo. Un humorista en el evento más importante en Nueva York dice que Puerto Rico es una isla de basura. Cuando presenta Trump a Nicky Jam lo presenta como una mujer. O sea, no sabía que era un hombre. Al juez que lo investiga de origen colombiano dice, look where he comes from. Miren de dónde viene. También critica a un juez por ser de origen mexicano. ¿Cómo creerle a la campaña republicana que de verdad les importa a la población hispana? Bueno, primera cosa que diga, una cosa curiosa en este país, cuando la gente de comedia de izquierda pueden hacer cualquier insulto, llamar al presidente y a nosotros fascistas, extremistas, dictadores, Hitler. Eso lo no en el escenario de una campaña presidencial, no en un escenario de una campaña presidencial. Un comediante tiene la libertad de decir lo que quiera. Mira, Francisco, la pregunta fue dirigida a mí, no a ti. Número 1, te voy a decir claramente, eso fue una persona independiente, un comediante. Eso no fue el presidente Trump que dijo que no estaban de acuerdo, ni en mal gusto, ni mucho menos. El presidente de los Estados Unidos, que usted no me ha hecho la pregunta esta, ha calificado al 50% de nuestro pueblo como basura, que somos basura si apoyamos al presidente Trump. Eso incluye latinos, mi amigo. Mire, yo quiero cambiar un poco de tema, hablar un poco de economía, Francisco, porque acaba de salir el reporte de trabajo y el número pues es un poco complicado. 12,000 empleos se agregaron el mes pasado, la expectativa creo que era por encima de 100,000 y es muy por debajo de los 200,000 del mes anterior. ¿Qué tanto puede afectar esto, la campaña en estos días antes de la elección?
Bueno, hemos visto que los reportes del empleo han ido subiendo y se han ido recuperando como no se había esperado. Obviamente son números que van a fluctuar. La economía de este país todavía sigue en un proceso de recuperación luego de la pandemia, con todos los esfuerzos que hizo la Reserva Federal para bajar las tasas. Hasta ahora las tasas tuvieron que subir para poder prevenir cualquier tipo de recesión, y ahora estamos todavía viendo los ajustes para eso. Sin embargo, la recuperación después de la pandemia ha sido histórica, con la creación de trabajo, como mencionaba antes, 5 millones de empleos solamente para la comunidad latina. Y la recuperación en general que hemos tenido eso no es verdad. Ha permitido no que no han creado ningún trabajo ellos. Que tengamos. Eso no es decir verdad, que no han creado ningún trabajo, porque cuando estuvo la pandemia, lo que han hecho, en donde lo hubo que han millones hecho, de personas que perdieron sus trabajos, que durante la administración de Donald Trump perdieron su trabajo, hoy en día se ha recuperado la economía de una forma histórica. Bueno, en realidad eso no es verdad, pero hay datos que lo apoyan. Lo que es histórico, lo que es histórico es la inflación. Lo que hicieron ellos es la recuperación ha sido los trabajos después que se perdieron de la pandemia. No son nuevos trabajos, y los trabajos que han creado en este país han sido por el través del gobierno, por aumentar los gastos del gobierno a unos récords sin precedentes, y eso han creado funcionarios del gobierno que no hacen nada en Washington D.C. y luego dicen ellos que esas son las personas que son ahora añadiendo el apoyo a la economía. Eso no es verdad. Son trabajos del gobierno, no son trabajos del sector privado. ¿Y por qué? Esos son fake news que están diciendo son mentiras, y debería llevar una inflación. El mismo gobierno de Biden tiene que corregir casi 1 millón de trabajos que dijeron ellos que habían creado, después de meses que anuncian, mira estas nuevas cifras, luego vienen y los corrigen un mes después, y ascienden a 1 millón de trabajos que nunca fueron creados, y los que han creado en gran parte son por el gobierno, porque aumentaron los gastos, y eso fue lo que llevó a la inflación. El problema que tienen ellos es que tienen un récord, y un récord que no pueden defender. Ahora esta mujer, Harris, está culpando los últimos 4 años a Donald Trump. Dice, la razón que yo estoy esperando, como dicen ellos, que tenemos que pasar una nueva etapa. Una nueva etapa, dejar estos 4 años de fracaso. Estos últimos 4 años han llevado a este país a un nivel, como ha dicho el presidente, de casi un estado fracasado, en términos de que la gente hoy en día no puede afrontar los gastos más básicos, Adolfo, de gasolina, de víveres, etcétera. Esa es la razón que va a perder Harris. Adolfo. Muy simple, con latinos y con todos los norteamericanos. Adolfo Franco, ya el expresidente Trump está denunciando fraude electoral con el voto anticipado en Pensilvania. Si el expresidente pierde, ¿cree que él aceptará su derrota o inmediatamente activará su carta de no aceptar el resultado y mantenerse en estas denuncias de fraude? Bueno, yo no sé si el otro lado va a aceptar ningún resultado. Lo que pasó en que tuvo que intervenir a favor de la administración, a favor del presidente Trump, fueron unas cosas irregulares en un condado que se llama Bucks County en Pennsylvania, donde la rama judicial estuvo de acuerdo con la campaña del presidente Trump. Así que, claro que si tenemos unas elecciones, como ha dicho el senador Rubio, yo no puedo decir lo que va a pasar, quién sabe lo que va a pasar, pero si tenemos unas elecciones reales y verificadas, y tenemos el tipo de proceso como debemos tener en otros países del mundo como Francia, países muy desarrollados, donde hay un récord de papel, donde hay papeletas que se llenan, donde se pueden verificar los votos. Por supuesto que el presidente Trump va a respetar el resultado. Lo que yo estoy seguro que mi amigo y otros cuando ganemos van a decir que fue a consecuencia de que fue un voto frustrado por alguna razón, que no permitió los votos. Adolfo, ¿te pudiera hacer una pregunta? ¿El presidente Trump perdió las elecciones del año 2020 o las ganó? Yo creo que hay muchas irregularidades y mucha duda sobre ¿sí o no? ¿Las perdió o las ganó? No, yo creo que él, francamente, yo creo que él perdió las elecciones. Pero eso quiere decir
Qué bueno escucharte. Porque ni el presidente Trump ni su candidato para vicepresidente pueden responder esa pregunta, porque siguen diciendo que ellos ganaron las elecciones. Lo que para aclarar es que hubo fraude. Nadie niega eso. Hubo fraude. Yo no creo que llegó a un nivel de hubiese cambiado. No pudieron demostrar ningún fraude porque en ninguno de los estados donde dijo que hubo fraude pudieron demostrarlo. Y de hecho tiene más bien el presidente un caso judicial por tratar de interferir en las elecciones y cambiar el resultado. Porque él fue el que llamó para el estado de Georgia para pedir que consiguieran 11,000 votos a su favor. Eso no es un fraude. Mira, para que entiendan los oyentes, el guión de Francisco y de la izquierda es tratar de hablar del 2000. ¿Por qué? Porque no pueden hablar de los últimos 4 años. Pero el problema que tienen ellos es el siguiente, que cuando la gente vaya a votar, no van a votar sobre el 2000, van a votar sobre el bolsillo y si quieren seguir con estas políticas adelante. Esa va a ser la decisión que van a tomar. Todas las encuestas, mi amigo, muestran que la economía sigue siendo el factor más preocupante y todas las encuestas muestran que el presidente Trump recibe mucho más apoyo al respecto. Ahora, lo que quieren cambiar ellos es decir, van a elegir a Hitler. El problema que tienen es que el presidente Trump fue presidente por 4 años y no fue ningún dictador. Y tuvimos una prosperidad y un país mucho más sano y una política exterior mucho más fuerte bajo él. Y eso es lo que la gente se acuerda. Así que pues eso no va a funcionar. A nuestros amables invitados, muchísimas gracias. Los volveremos a consultar. Es Francisco Pelayo y Adolfo Franco. A los dos, muchísimas gracias.